Daniel quiso jugar para escapar de la realidad, pero no se esperaba que ese juego quisiera entrar en la suya. Hola, soy Víctor Mourne. ¿Quieres escuchar algo macabro? Hay cosas que se pierden por una razón, y encontrarlas puede ser el peor error de tu vida. Daniel nunca fue un niño normal. Mientras los demás pasaban su tiempo en redes sociales o viendo vídeos sin sentido, él pasaba horas explorando lo que otros ya habían olvidado. Cajas polvorientas del trastero, armarios cerrados con llave, cajones donde nadie miraba desde hacía años. Aquella tarde de otoño, en la vieja casa de su abuela recién fallecida, encontró algo que no buscaba. Entre papeles amarillentos, mandos de consolas antiguas y cables enredados, un cajón olvidado llamó su atención. Lo abrió con dificultad. La madera crujió como si se quejara de ser molestada. Dentro, entre mandos rotos y carátulas descoloridas, había un CD sin etiqueta, metido en una funda plástica barata, sucia, con marcas de dedos y arañazos. Solo tenía escrito a mano, con rotulador negro, Sonic.exe. Daniel lo sostuvo en las manos un momento. No era uno de sus juegos, ni uno de su infancia. Aquello no era parte de la colección. Era algo diferente, algo fuera de lugar, como si alguien lo hubiera escondido allí. Subió a su habitación sin decir nada. Ni siquiera se molestó en mirar el resto de cosas del cajón. Le picaba la curiosidad. Amaba a Sonic, los juegos clásicos, las rarezas de Internet, y aquella parecía una oportunidad única. Encendió su viejo portátil, uno de esos que aún tenían lector de discos. Insertó el CD. No hubo instalador ni menú, solo una pantalla negra y una ventana que se abrió automáticamente con el título Sonic.exe. Sin pensarlo demasiado, clicó en Iniciar. Al principio todo parecía una versión antigua del juego. Gráficos pixelados, música chiptune, colores vibrantes, Sonic saludando desde el logo como siempre. Pero solo por un instante. La música se cortó. Un zumbido grave la reemplazó. La pantalla tembló ligeramente. Y entonces todo se oscureció. El cielo del menú se volvió negro. El mar, rojo. Las letras de Sega se derritieron lentamente, como si sangraran. Y Sonic ya no sonreía. Lo miraba directamente, con ojos completamente oscuros, salvo por dos pequeños puntos rojos que brillaban como brasas. La sonrisa seguía ahí, pero ya no era alegre. Era una mueca torcida, vacía, antinatural. Daniel tragó saliva. Le temblaban ligeramente las manos sobre el teclado. El juego le ofrecía elegir personaje, Tails, Knuckles y, curiosamente, el mismísimo Dr. Robotnik. Era imposible en un juego clásico. Y sin embargo, ahí estaban. Eligió a Tails. Siempre le había gustado ese personaje, ingenuo, rápido, valiente. El juego se congeló durante 5 segundos tras seleccionarlo. Un sonido bajo, como una risa distorsionada, sonó por los altavoces. La pantalla se volvió negra y apareció una frase en letras blancas. Hola, ¿quieres jugar conmigo? Daniel sonrió, aunque algo incómodo. Pero lo que no sabía era que el juego ya había comenzado antes de que él lo supiera. Y no todos los jugadores consiguen salir. Tails apareció en una pradera pixelada. Todo parecía casi normal. Colinas verdes, algunos árboles, flores, pero no había música. Solo el sonido de sus pasos sobre el suelo. Cada pisada sonaba hueca, como si caminara sobre una superficie vacía. Daniel movía al personaje con cautela. Algo no encajaba. No había enemigos, ni anillos. Solo un escenario desierto. Avanzó un poco más, y entonces lo vio. Un pequeño pájaro, uno de esos amiguitos que Sonic liberaba tras destruir a los robots enemigos, yacía en el suelo, inmóvil. Su cuerpo pixelado estaba cubierto de manchas rojas. Era como si lo hubieran aplastado.
Sangre salía de su pico y ojos cerrados. Tails se detuvo. Bajó la cabeza. La pantalla parpadeó. Daniel sintió un escalofrío. Siguió avanzando. A medida que lo hacía, más cuerpos aparecían. Conejitos, ardillas, zorros diminutos. Todos tirados en el suelo, rotos, ensangrentados. Algunos aún se movían, como si suplicaran ayuda. Pero Tails no podía interactuar con ellos. Solo mirar. El cielo comenzó a oscurecerse poco a poco, y una música muy tenue, casi imperceptible, empezó a sonar en reversa, cada vez más distorsionada, como si alguien la estuviera forzando a sonar desde el fondo de un pozo. Entonces, en lo alto de una colina, Tails se detuvo en seco. Ahí estaba Sonic, de espaldas, inmóvil. Daniel se inclinó hacia la pantalla. ¿Era parte del juego? Sonic giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban completamente negros, sin párpados. En el centro, 2 puntos rojos parpadeaban como carbones encendidos. La sonrisa se abría demasiado, hasta las mejillas. La pantalla parpadeó. Texto en blanco sobre fondo negro. ¿Por qué corres, si no puedes escapar? Tails comenzó a temblar. Literalmente. Su sprite temblaba en pantalla, como si estuviera aterrorizado. Y de pronto, Sonic ya no estaba frente a él. Estaba detrás. Una risa gutural sonó a todo volumen desde los altavoces del portátil. Daniel se sobresaltó. Bajó el volumen, pero no respondía. Las teclas no funcionaban. El ratón tampoco. Tails empezó a correr solo. Sonic lo perseguía, flotando detrás de él como un espectro. No tocaba el suelo, solo lo seguía con los brazos extendidos, la boca cada vez más abierta, los ojos sangrando. El fondo se volvió rojo, los árboles negros, y la música, si es que aún podía llamarse así, se convirtió en un chirrido digital constante. Tails gritaba, literalmente, un chillido digitalizado, como si su voz fuera arrancada del juego y enviada al mundo real. Y entonces, oscuridad total. Daniel se quedó quieto frente a la pantalla negra, con el corazón acelerado, hasta que apareció una nueva frase. Demasiado lento. ¿Quieres intentarlo otra vez? Daniel no respondió, pero la pantalla lo hizo por él. Volvió al menú de personajes. Tails ya no estaba disponible. Su imagen estaba gris con los ojos vacíos. Solo quedaban Knuckles y Robotnik. Knuckles apareció de pie en una especie de sala metálica. No había cielo ni suelo natural. Solo acero oxidado, plataformas rotas y cadenas colgando desde la parte superior de la pantalla. La música era una mezcla de zumbidos y voces apagadas, como si alguien hablara en otro idioma desde el interior de una radio rota. Daniel tragó saliva. Knuckles parecía nervioso. Miraba hacia los lados, con los puños cerrados. Parpadeaba constantemente, como si también sintiera el peligro, como si supiera lo que le esperaba. Comenzó a caminar. El entorno no cambiaba. Todo era igual durante varios segundos. Pero al avanzar, aparecieron palabras escritas en las paredes metálicas. Frases formadas con píxeles rojos. Algunas estaban borrosas, pero Daniel alcanzó a leer varias. No puedes pararlo. Ya es demasiado tarde. No debiste jugar. Y luego, una más clara, justo antes de una puerta metálica. Él ve a través de ti. Knuckles cruzó la puerta. La pantalla tembló. Del otro lado la escena cambió completamente. Un largo pasillo, como una especie de corredor subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecía carne. Carne viva. Latía. Y cada paso que daba Knuckles dejaba una huella ensangrentada. Daniel sintió un impulso casi irracional de cerrar el portátil, pero no pudo moverse. Algo en ese juego no solo lo atrapaba visualmente, era como si también lo envolviera mentalmente. Knuckles se detuvo. Del fondo del pasillo surgió humo negro, espeso. Se arrastraba como un veneno por el suelo, y una figura comenzó a formarse. Sonic, o lo que quedaba de él.
Estaba desfigurado. Sus picos colgaban como si fueran cuernos rotos. La boca se extendía hasta el cuello, con una lengua larga y negra saliendo entre dientes torcidos. Sus ojos ya no eran ojos, eran vacíos, huecos que absorbían la luz. Apareció otro mensaje. ¿Crees que puedes detenerme? Knuckles gritó. Literalmente. Un rugido digital desgarrado, mientras la criatura se abalanzaba sobre él. Daniel intentó soltar el teclado. No podía. Sus dedos estaban entumecidos, como si una corriente helada recorriera sus venas. El golpe fue brutal. Sonic atravesó a Knuckles con una garra negra y la pantalla se tiñó completamente de rojo. Sonó un latido, luego otro y otro, cada vez más fuerte. Tum, 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 hasta que todo se detuvo. Pantalla negra, texto blanco. No puedes correr. Nunca pudiste. Daniel jadeaba. Se llevó la mano al pecho. Su corazón iba demasiado rápido. El menú volvió a aparecer. Knuckles también había desaparecido. Solo quedaba Robotnik. Y Daniel no podía dejar de mirar. Daniel no quería hacerlo. Llevaba más de una hora pegado a la pantalla. Las luces apagadas, el sudor frío pegado a la frente y una sensación en el estómago que se le anudaba con cada nuevo nivel. Pero la imagen no dejaba lugar a dudas. Solo quedaba un personaje seleccionable, Robotnik. El cursor se movió solo, sin clic, sin comando. El juego eligió por él. Robotnik apareció en una especie de templo oscuro, lleno de columnas torcidas y fuego azul saliendo del suelo. Todo estaba envuelto en una bruma densa, como si el juego se estuviera quemando desde dentro. No había enemigos, no había plataformas, solo un largo pasillo cubierto de símbolos extraños y marcas de garras sobre las paredes. Robotnik avanzaba despacio, parecía más viejo, como encorvado. Tenía miedo, lo notaba en cada paso. Daniel ya no jugaba, solo observaba. El teclado no respondía, el ratón estaba congelado. El juego jugaba solo. Robotnik llegó al final del pasillo, y allí estaba Sonic, de pie, completamente quieto. Pero ya no era la criatura deformada del nivel anterior, ahora era peor. Estaba nítido, detallado, hiperrealista. Su piel parecía hecha de carne viva, húmeda. Los ojos no eran solo rojos, eran dos abismos sin fondo que goteaban sangre espesa. La boca, una grieta abierta hasta el pecho, donde se movían dientes humanos. Cientos. La criatura sonrió. La pantalla tembló violentamente y se apagó. Durante unos segundos, Daniel solo vio su reflejo en la oscuridad del monitor. Su respiración era lo único que se escuchaba. Hasta que... «Ayúdame». Una voz, lejana, apagada, venía del pasillo. Daniel se levantó de golpe, asustado. Pensó que era el juego, pero el portátil estaba apagado. La voz volvió, más clara, más cerca. «Ayúdame, por favor». Con paso lento, caminó fuera de la habitación. El pasillo estaba en penumbra. Avanzó con el corazón desbocado. Al girar la esquina, se detuvo en seco. En el suelo del comedor estaba Tails, su cuerpo pixelado, translúcido, como si fuera una proyección a medias. Tenía los ojos cerrados y sangre manchaba su pelaje naranja. Temblaba. Al lado del sofá, Knuckles, con un brazo roto, jadeando, mirando a Daniel como si supiera que estaba allí. Y junto a la estantería, Robotnik, de rodillas, con la cabeza gacha, murmurando algo en un idioma incomprensible. «Esto no puede ser real», murmuró Daniel. Pero entonces lo escuchó. Un chirrido, como si una garra rasgara madera. Se giró lentamente y lo vio. Sonic, pero ya no dentro del juego, no en la pantalla. Estaba en el pasillo, en su casa, alto, inmóvil. Los ojos brillaban con ese rojo intenso que parecía venir del mismísimo infierno. La boca, esa boca, no era una sonrisa, era hambre. El aire se volvió pesado. El tiempo se detuvo. Sonic dio un paso. Daniel retrocedió. El suelo crujió bajo sus pies. Otro paso.
El mundo se deshacía alrededor de él. Y entonces, la pantalla del portátil volvió a encenderse sola. Un mensaje final apareció, escrito con letras lentas, como si alguien las estuviera tecleando desde el otro lado. ¿Listo para la ronda 2, Daniel? La risa volvió, solo que esta vez venía de detrás. Gracias por acompañarme en este relato macabro. No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte lo que está por venir. Hasta la próxima y que las sombras te sigan.